Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a vertvnoticias.com, en este su programa en 20 minutos con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Bueno, terminando la programación por esta primera semana del mes de junio, con algunas Última noticias. semana del mes Última de junio. semana del mes de junio, perdón. Bueno, con alguna noticia que comentar. La primera de ellas, vale la pena que nos paseamos un rato por allí, Jesús, tiene que ver con el anuncio del presidente Maduro de acudir a la Asamblea Nacional a presentar, luego de tanta desidia, de tanto abandono, de tanto olvido sobre el tema, desde Chávez para acá, sobre el asunto del Esequibo, que también, por cierto, producto de un anuncio de unos límites puestos por el gobierno, también ha tenido una respuesta por parte del gobierno de Colombia, y Santos ha sido bien enfático en decir, bueno, esperamos una respuesta del gobierno venezolano a este reclamo que estamos haciendo. Mira, la situación del enemigo externo, en el caso venezolano, siempre ha estado en la política del gobierno de revolucionario, pues para llamarlo lo que fue Hugo Chávez y lo que ha sido Nicolás Maduro. Siempre ven un enemigo externo en los casos, y fundamentalmente ese enemigo externo se fomenta, se potencia en los casos cuando hay debilidades electorales o cuando hay pérdidas de la intención de voto por cara del chavismo. En estos dos momentos, en este momento Venezuela tiene dos problemas limítrofes muy importantes que hablan del interés nacional. Me acuerdo que en el año 1996 sería, el caso de Caldas. El buque 86, que colocaron en el Golfo, sí, pero por ahí, el Golfo de Venezuela, que los colombianos llaman Golfo de Coquibacoa. Golfo de Coquibacoa. En ese momento, Venezuela entró en una disputa por esa salida al mar territorial. Fue con el gobierno de Lucinchi. Fue con el gobierno de Lucinchi. Con esa disputa del mar territorial, y se crea una comisión. ¿Para qué se crea la comisión? Bueno, para intentar que la situación de conflictividad no subiera a una escala bélica, porque se plantearon, inclusive se enviaron fragatas, hubo una gran tensión en las relaciones binacionales en ese momento, y se decidió crear una comisión que, por cierto, ha ido muy poco a poco, como son las situaciones diplomáticas, y que en el caso de venezolano había abandonado asistir y presionar sobre la delimitación de las aguas territoriales en el caso colombiano, y que hoy, otra vez, casualmente, cuando Maduro va bajando, le suben el volumen al tema con Colombia, y Colombia respondió duramente. Esperemos qué va a hacer el presidente Maduro, que tiene ese problema con el lado colombiano, y tiene un problema ahora con el Esequibo, y tiene un problema ahora con parte de Brasil, no específicamente por razones territoriales, sino por razones diplomáticas y fundamentalmente la presión que la oposición brasilera le está haciendo a Dilma para que actúe con mayor fuerza en el caso de Venezuela. Dilma se parece mucho a Nicolás Maduro en estos tiempos. Sí, bueno, también, ¿no? Viene también en caída. Pero bueno, lo que revela lo que Jesús acaba de comentarle es el poco tino, la poca experticia, conocimiento, manejo del problema internacional de la Cancillería nuestra, que intentando resolver un problema que comenzaba a tomar un cuerpo dentro de la opinión pública, preocupación en la opinión pública, que tiene que ver con el asunto del Esequibo, con la presencia de la empresa Epson digamos, en haciendo exploración en áreas que están en discusión, que Venezuela tiene en discusión con Guyana. Bueno, buscando, digamos, colocarle un parado a eso. Recuérdense que primero el gobierno dijo, Jesús, bueno, le estamos mandando una comunicación a la Epson para que no siga allí, cuando eso no era problema de la Epson, estaban plenamente autorizados por el gobierno guyanés. Bueno, hasta que al final no le quedó más remedio que tener que responder con esa delimitación de aguas territoriales. El problema es que la torpeza llega hasta el nivel que, buscando, digamos, quedar bien en la opinión pública, buscar jugar al nacionalismo, lo hicieron tan torpemente que afectaron, digamos, la relación con Colombia, lo que hace que el gobierno colombiano
también ahora levante la voz exigiendo, digamos, con compostura al gobierno venezolano. No solo Maduro irá mañana viernes a la Asamblea Nacional a explicar la situación con, digamos, limítrofe, sino que también el presidente Santos le está pidiendo a los partidos políticos colombianos y a la sociedad colombiana a que se unifiquen en defensa de lo que son sus propios intereses. Esas son las torpezas del gobierno venezolano. Pero déjame decir esta cosita para culminar yo con este tema, Jesús. Porque sí, tú tienes razón, muchos gobiernos de estos de carácter autoritario han buscado lanzarse por el tobogán ese del nacionalismo, de buscar un conflicto externo para intentar lograr cohesionar a su, digamos, al país a su alrededor. Pero bueno, es verdad que eso lo han hecho cuando han ido bajando. El problema es que las circunstancias de Maduro han bajado a tal nivel que yo creo que difícilmente el pueblo venezolano logre cohesionar al pueblo venezolano en función o alrededor del gobierno chavista. De modo pues que bastante difícil la tiene. Yo me imagino a muchos venezolanos, digamos, ensegundados, escépticos respecto a la postura que asume el gobierno venezolano con respecto al problema limítrofe, precisamente porque a este gobierno no se le cree nada, es excesivamente covero. Mira, y esa es una gran limitación y debilidad que tiene esta política. En el año 1983, yo estaba muy pequeño, pero búsquenlo, creo que en internet ustedes lo ponen por ahí y sale, porque yo lo busqué. Google. Sí, Google, que es una maravilla para la memoria histórica de los países. Esa maravilla de Google, pongan 1983, hubo una gran protesta en Guyana, porque la gente estaba pidiendo integrarse a Venezuela. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en este país, maravilloso, que tanto nos quejábamos en el 83, pero ahora están mucho peor que lo que estaban en ese momento. La gente decía, bueno, que es que en Venezuela se vive bien. Claro, yo ya la recuerdo, ¿no? Ahora. Pero además de eso, aquí hubo una gran campaña donde inclusive bandas de rock empezaban a cantar canciones alrededor del Esequibo, como, no me acuerdo exactamente el nombre de la banda, pero el Esequibo es tuyo, es tierra venezolana, que sonó mucho en la radio durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Y este país se veía como una oportunidad para salir de la pobreza de Guyana. Nosotros hemos abandonado, durante los últimos años y fundamentalmente desde 2011, el reclamo legítimo que tiene Venezuela sobre ese territorio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esos guyaneses que antes veían esta tierra como esperanza, ahora descubrieron que tienen ahí una cantidad de petróleo y la pequeña cantidad de gente que vive en Guyana, con la cantidad de petróleo que acaban de descubrir, bueno, resulta que ahora eso será casi que un emirato, chico. Claro, así es. ¿No? ¿Por qué? Porque Venezuela, por no hacer lo que tenía que hacer desde el año 2011 para acá, ha perdido soberanía y el interés nacional lo dejó sobre los intereses de un partido político y de un gobierno que ha cedido espacios y poder en la zona de reclamación. Pero te voy a decir una cosa. Yo no sé si es del 2011, pero en todo caso converso contigo lo siguiente. Parte importante de lo que nos está pasando con el caso de Guyana tiene que ver por una negociación que Chávez hizo. Chávez, que era un gran negociador, un gran componedor de cosas, bueno, negoció con el CARICOM y justamente con Guyana no tocó más el tema si me apoyan por un puestico en el organismo de seguridad de la ONU. De modo porque esta circunstancia se le demos a Chávez, ¿no? Por un asiento, por un puesto en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad con carácter, con derecho a voz más no a voto. Eso nos está costando Guyana. Y eso nos está costando también que los colombianos ahora también se armen en reclamaciones sobre el golpe de Venezuela. Esas son las consecuencias de una política tan absurda e inútil como la que han llevado Chávez y Maduro. ¿Qué otro distractor podrán tener, Leo? Porque fíjate, lo que están es buscando, o sea, es muy claro que lo que están intentando es desviar la atención sobre problemas que no están en el país para que la gente se olvide de los problemas que tienen, cosas que no van a hacer porque los problemas son demasiado grandes. Ayer decían que Johnny Bolívar, ese que mató a la muchacha periodista de señas de Venevisión, que es Andreina Urquiola, ese ahora resulta que es un empleado de la oposición.
Bueno, porque es que el gobierno anda así en la desesperación. Es decir, el anuncio de la fecha del 6 de diciembre, realizado este lunes pasado, bueno, lo que condujo fue precisamente digamos, a desarrollar un conjunto de iniciativas que permita lo que señalé hace rato, que es que lograr, digamos, cautivar a la mayor parte del electorado. Y eso lo de Johnny Bolívar, todo el mundo sabe quién es ese señor. Es decir, la propia señora esta gringa venezolana, Eva Gollinger. Eva Collins anunció que más de una vez intentó, no sé si violarla o pretendió algunas cosas con ella. Creo que en 2 oportunidades leí por los medios de comunicación. Pidió la pena máxima para este caballero, y además se dijo mucho y bastante que el caballero es un decir, que este señor Johnny Bolívar tenía algunas relaciones, no sé de qué naturaleza, con la señora Chacón, no Irene Chacón, sino Iris Chacón, Irene Chacón, Iris Valera. Iris Valera es la cosa, la señora de aquí de Bueno, la, pero la lo cosa soltaron, penitenciaria. tenía una pena de 23 Bueno, años y lo soltaron Bueno, en exactamente. 4. Entonces, bueno, con quien tiene relación, como buena parte de algunos de estos señores que hacen cosas de paz, en zonas de paz, con quien tiene relación es con el gobierno, con quien tiene relación con algunos ministros, viceministros. Allí es donde debe investigarse. Porque este señor, bueno, él mismo lo ha dicho, sus relaciones que ha tenido con funcionarios del gobierno, como lo han dicho, bueno, otros señores de esas zonas de paz, que dicen que se han relacionado y que han montado, digamos, acuerdos con el gobierno a través de su ministro para, pues, hacer de alguna zona exclusiva para el ejercicio de su fechoría, habrá que decir. De modo que, como yo lo señalé en aquel artículo, vamos a vivir de rumores y vamos a vivir de cuentos. Y el gobierno, como ustedes saben, tiene un posgrado y evaluado con muy buenas notas en materia de cuentos y rumores, de modo que estén pendientes de esa materia. Oye, no se coman las cobas, porque lo que sí es cierto es que el gobierno cada vez va hacia abajo. Pícate, ¿cómo que es el dicho eso? Pícate que ahí come. El que Que se ahí pica, come. el que El se que se pica pica porque porque allí allí come. come. El gobierno responde duramente a 2 cosas durante estos días. Una, a la fecha electoral. Maduro le entró el diablo. No va a reconocer, no va a decir, no va a hacer, va a salir a la calle, ¿verdad? Y la respuesta de la MUD, yo creo que fue peor aún. Aquí están mis candidatos. Por eso ¿no? les Entonces ahora están hablando de cuál es el candidato, ¿no? Mira, ya está Gaby Arellano, ahí está Pedro Pérez, ¿no? Resulta que ayer Elías Pino decía una cosa que a mí me causó mucha gracia, ¿no? Él decía, bueno, el que se quiera quejar por los candidatos, que se queje, el que no quiera votar, que no vote, Ya está. ¿verdad? Porque es evidente que en una alianza tan compleja como la que tiene la oposición, van a haber candidatos que a cada uno no les va a gustar. Por lo menos a mí hay varios candidatos que no me gustan de la lista. Pero bueno, si yo entiendo que hay una polarización electoral y que el gobierno lo está haciendo excesivamente mal, lo más lógico es que yo vote por otro candidato, ¿verdad? Claro, pero nadie está coaccionando a nadie, exactamente como tú lo dices y como lo dijo Pino. Si a usted no le gusta un candidato, usted no vota por él o vea cómo hace. Pero, por ejemplo, lo que no debe hacerse es lo que señala hoy un medio de comunicación social, que dice que en el estado Barinas, el gobierno regional, el gobierno del hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez, se dedicó a presionar a un conjunto de precandidatos en cada una de las circunscripciones para que retiraran su candidatura. Hoy aparecen un conjunto de militantes de las VC y ese poco de cosas ridículas que inventa el gobierno, reclamando y quejándose porque ha habido una actividad coactiva de coerción hacia los candidatos para que se salgan y entonces solo queden los candidatos que le gustan a Adán. ¡Qué mantequilla! ¿No? Mira, Eso sí, fíjate tú, pero fíjate tú es un la acto diferencia de casi calidad. de delincuencia. Claro. Casi de delincuencia esto que yo te voy a decir. Pero aquello también. Pero tú te imaginas que tú agarres y contrates a un empleado y le dices, mira, fírmame aquí una carta de renuncia para yo activarla cuando a mí me dé la gana. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué haría el Ministerio del Trabajo? ¿Verdad? ¿O es que esa gente que están ustedes poniendo, la gente del PSV está poniendo en cada uno de los puestos a la Asamblea Nacional, no tiene la suficiente inteligencia como para decir que no a todo lo que le dicen sus líderes? Pero eso es un acto inteligente. ¿No? Un acto inteligente, Jesús, fíjate tú este detalle nada más. Como ellos saben que ha ido cayendo su popularidad a niveles subterráneos, ellos se imaginan, bueno, si eso ocurre
en la sociedad, ¿por qué no va a ocurrir en los candidatos que yo proponga como diputado? Seguramente una vez que si ganan alguno de estos van a correr todo, bueno, porque la torta es muy grande, porque la crisis es muy grande, van a terminar, digamos, arropándose en las políticas que seguramente se impulsarán con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Ya pusieron la ley antitalanquera. Ya, ahora están proponiendo esta carta. A mí lo que me da es risa, porque cuando un país decide cambiar, cambia. Así es. Y distintamente a lo que hagan. Lo conversábamos antes de entrar aquí. Los adecos y los copellanos en el año 1998 decían, bueno, hay que separar las elecciones para que Hugo Chávez no gane. Y se separaron las elecciones. Primero se hicieron las elecciones regionales y después se hicieron las elecciones presidenciales. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque la vocación de cambio de los países, de la gente, cuando necesita y quiere cambiar, cambia, independientemente de marramucias legales que estén haciendo ahí. Ahí sí, dirá el otro. Bueno, aquí está la carta de renuncia. Ahí sí, la firmé bajo coacción. Siempre habrá una manera. Rómpela. ¿Por qué? Porque es ilegal. Pero además, para esa asamblea que Cabello quiere hacer eso, no va a tener mayoría. Para esa asamblea, para que Cabello quiere aplicar esa medida, el presidente de esa asamblea legislativa no será Diosdado Cabello, será un dirigente de las fuerzas democráticas. Entonces, bueno, los dirigentes de las fuerzas democráticas saben entender perfectamente que esas medidas, digamos, adoptadas, tomadas bajo coacción, son ilegales. Pero parece que como vivimos con unos sujetos que quieren vivir, digamos, transitar el mundo de la ilegalidad, por eso hay tantas denuncias en el mundo sobre ellos, sobre su conducta, sobre su accionar. Bueno, quieren aplicarla también al resto digamos, de la sociedad. Pero eso no va a pasar, como no va a pasar exactamente que ganen las elecciones de este año. Vamos a un tema que nos interesa. Vamos a hablar un poquito del tema del salario del profesor universitario. Ajá. El Bank of America nos decía que el 176% de inflación vamos a tener para el cierre del año 2015. Algunos se lo imaginan en Piensen 200. y cierren los ojos y digan, hoy, ayer, titular de la prensa, útiles escolares 239%. El sueldo de un profesor universitario en comparación con América Latina, si un profesor universitario se quiere comprar, no sé, una nevera, un celular, bueno, en 17 días agarra y se compra lo que quiere en Ecuador o en otro país de América Latina. Sí, sí. Para un profesor universitario de cualquiera de nuestras universidades públicas, que no sea contratado como nosotros, porque si fuera por nosotros los contratados, tendríamos que trabajar como 200 años más o menos. Sí. Pero un profesor de escalafón de nuestras universidades tiene que trabajar 11 años sin comer para comprarse un celular y una nevera. A diferencia de lo que ocurre en otros países, con profesores del mismo nivel. Ahí le estamos dejando un cuadro que presenta la PUC para que ustedes chequeen ahí en su pantalla por qué se están yendo esos talentos del país. Chequéelo usted mismo, véalo ahí. ¿Cuál es el resumen de lo que nosotros tenemos como gestión de política pública que a la gente de mayor capacitación en el país le están dando este trato? Estamos hablando de un celular y una nevera. No estamos hablando de un apartamento. No estamos hablando de un carro. ¿No? Porque si nosotros pensamos en la posibilidad de una pareja joven al día de hoy de comprarse un apartamento, eso es imposible. Tienen que vivir arrimados en casa de su mamá o en casa de su papá. ¿Qué está pasando? ¿En qué están pensando los dirigentes de este país? Bueno, resulta que hoy APUC convocó un paro que tiene como justificación unos números muy claros que hablan de la miseria que están viviendo los profesores universitarios. Claro, entonces porque se nos acaba el tiempo, Jesús, yo quiero precisar, como yo lo he dicho en varias oportunidades, yo sí estoy en campaña electoral, yo creo que hay que montarse en la campaña electoral, y entonces yo quisiera decirle lo siguiente: si usted tiene hijos, o tiene nietos, o tiene sobrinos, o tiene familiares que van a ingresar a la universidad, usted debe preocuparse por estos asuntos. Usted debe preocuparse porque ese profesor universitario, porque Jesús González, que es profesor universitario, tenga un buen sueldo, porque el resto de los profesores universitarios tengan un buen salario, porque en esa medida sus hijos, tus sobrinos, tus primos, etcétera, que van a acudir, que van a llegar a la universidad, van a requerir de que hayan buenos profesores universitarios. Pero por la vía que vamos, no van a quedar profesores universitarios en este país, sino los piratas, los malos. Todo el mundo se quiere ir. De modo pues que
Esa es una muy buena razón para que usted considere ir a votar el próximo 6 de diciembre por la educación de sus hijos, la de sus nietos, la de sus sobrinos, la de su familia, la de los venezolanos, para que este país progrese. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo por este programa de hoy, Jesús. Nos tendremos que ver el próximo martes cuando de nuevo estaremos aquí en vertvnoticias.com y le deseamos un buen fin de semana. Hasta la próxima.